Bien, jóvenes, tengan muy buenas tardes. Yo sé que algunos estaban ya ansiosos por conectarse nuevamente. Yo sé que están algunos quizás desesperados por regresar a clases normales, pero mientras estemos en esta situación, vamos a trabajar de esta manera. Eh, Voy a leer el documento que les he subido al aula virtual. No sé si algunos ya revisaron el documento. Ya en el aula virtual está el documento que voy a darle lectura en esta tarde y también está la guía de trabajo para que puedan irla trabajando. Ya se les mandó una circular a sus papás en la cual se especifica que las clases las vamos a tener los lunes a las 2 de la tarde y vamos a tener una semana para poder hacer la entrega de trabajos. Es decir, la actividad que ahora he puesto en el aula virtual van a tener hasta el día viernes para poder entregar. Voy a compartir entonces el documento que tenemos a la mano. En su mayoría, todo esto lo que vamos a leer ahora es teoría. Entonces, vamos a tratar de explicarlo brevemente para que luego podamos trabajar la guía de trabajo que va a ser en base a este documento. Anteriormente hablamos acerca de la administración, acerca de la empresa, los elementos esenciales de una empresa, y vimos la introducción a la parte administrativa, definiendo qué es administrar y cuáles son algunas características principales de la administración. Vamos a darle lectura al documento del día de ahora, corresponde a los principios de la administración, y también vamos a hablar de la administración pública y la administración privada. Tenemos acá que según Henry Fayol fue uno de los grandes contribuyentes al enfoque clásico de la administración general y también industrial. Su principal aportación fue escribir sobre problemas no estudiados por Taylor. Fayol lo hacía a nivel de dirección e hizo grandes contribuciones a nivel administrativo. Según la teoría de Fayol, nos dice en su teoría, se destaca que en toda organización debe de cumplirse una serie de funciones. En toda organización deberá de cumplirse una serie de funciones. Voy a ver quiénes están todavía con el micrófono para desactivárselos. Revise, por favor, si alguno tiene encendido su micrófono, porque escucho una interferencia. Los voy a silenciar a todos, permítanme. Bien, vamos a seguir. Les decía que según la teoría de Fayol, nos dice que en toda organización debe de cumplirse una serie de funciones. Acá tenemos las funciones que deberá de cumplirse en una organización social. La primera función es la función técnica. ¿En qué consiste la función técnica? La función técnica son las funciones empresariales y primordiales de la empresa ligadas a la producción de bienes y servicios como las funciones productivas. Luego tenemos las funciones comerciales, se enfocan en las actividades de compra, venta e intercambio, trata de la importancia de la producción eficiente y de que los bienes puedan llegar bien a ser consumidos. La función técnica tiene que ver con la parte administrativa, la parte de producción de bienes y servicios, y la segunda función es la función comercial, debido a que en su mayoría las empresas se dedican a ofrecer un producto o a ofrecer un servicio, el cual se intercambia por la parte monetaria. Tenemos también la siguiente función que debe de haber un organismo social según Fayol, que es la función financiera. Esta función implica la búsqueda y la gestión del capital, donde el administrador juega un papel fundamental, ya que controla toda la economía de la empresa, evitando actos imprudentes de uso de capital. La función financiera, usted sabe que financiera viene de la palabra dinero. Ninguna empresa puede funcionar sin tener el capital para poder darle sostenimiento a su funcionamiento. Entonces, debe de haber una función específica de una persona que se encargue
de la parte monetaria, lo que se va a invertir, lo que se va a adquirir y las ganancias que se pueden obtener tienen que ver con la función financiera. Y la cuarta función es la función de seguridad, que hace referencia al bienestar de la organización y los trabajadores, que vela por la seguridad. La misma palabra lo dice, función de seguridad, vela por el bienestar de sus trabajadores y todos los elementos que están dentro de la empresa. Luego tenemos la función contable, que es llevar el registro de las transacciones que se hacen dentro de la organización, que precisamente es lo que vamos a ver en el tercer periodo, la parte contable, cómo llevar un registro de todas las entradas y salidas dentro de una empresa. Luego tenemos las funciones administrativas, que tiene que ver con la parte gerencial, con los jefes, supervisores y aquellos que están a cargo de velar porque se cumpla el buen funcionamiento dentro de la empresa. Posteriormente, Henry Fayol menciona una serie de principios y que se le llama principios básicos de la administración. Según Henry Fayol, existen 14 principios fundamentales. Es lo que vamos a dar lectura en este momento. Aquí tenemos que según Henry Fayol, en una empresa debe de cumplirse 14 principios. El primer principio que debe cumplirse dentro de una organización social es la división del trabajo. Cada empleado tiene una habilidad distinta y un punto fuerte que hay que explotar. En función de la experiencia de cada uno, puede considerarse especialista en algo, incluso generalista. En toda empresa debe de dividirse el trabajo. No se puede que una sola persona se encargue de todas las funciones. Para eso existe el rango jerárquico y cada una de las partes dentro de una empresa debe tener en claro cuál va a ser su función, cuál va a ser su desempeño y a qué va a dedicarse. Para que una empresa pueda llegar a sus metas, cumplir sus principios, cumplir las metas propuestas, debe de dividir el trabajo, debe de delegar a las personas de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su experiencia, la función que van a desempeñar. Otro principio que debe cumplirse en la administración es el principio de autoridad y responsabilidad. La autoridad conlleva responsabilidad y cierto riesgo, y los encargados de hacer que la empresa funcione deben asumir dichas responsabilidades, haciendo que el equipo de dirección tenga el poder de dar órdenes a los demás empleados. La parte de este principio de autoridad y responsabilidad se enfoca en las personas que están encargadas de un liderazgo, que están encargadas de una jefatura, que son los que supervisan, los que delegan responsabilidades y los encargados de observar que sus súbditos puedan cumplir con la función que se les ha desempeñado. Otro principio fundamental de la administración es la disciplina. La disciplina conlleva obediencia y respeto hacia los valores fundamentales. Una buena conducta y la creación de relaciones basadas en el respeto es la clave que sustenta una relación de calidad entre todos los miembros de la organización, desde dirección a los mandos más bajos. En toda empresa o en todo lugar donde existen personas van a haber diferencias, van a haber problemas, van a haber indiferencias en su manera de pensar, en cómo pueden desempeñar su trabajo, pero dentro de una empresa debe de existir la disciplina. En la parte gerencial, la parte de jefatura, la parte de dirección y control, autoridad y responsabilidad, son los encargados de mantener el orden y la disciplina. Para ello se requiere de un manual de convivencia, al cual se le llama reglamento interno de la empresa. En toda empresa debe haber un reglamento interno para que las personas puedan acatarse a esas leyes y poder cumplirlas para que haya un orden y para que pueda haber respeto y armonía entre ellos. Ese es el principio de disciplina. Luego tenemos el cuarto principio, que es el principio de unidad de mando. En una empresa no pueden haber dos jefes. En un departamento dentro de la empresa no puede haber dos jefes o más. Una persona no puede tener dos jefes inmediatos, ya que no va a saber a quién obedecerle o a quién seguirle las órdenes de acuerdo a la función que desempeña. La unidad de trabajo se refiere a la importancia de que cada empleado recibe órdenes sobre las tareas que debe realizar de un único mando y que explique los resultados de cada faena a esa misma persona. Cuando hablamos de faena se refiere a la jornada laboral o el trabajo que se ha desempeñado durante el día. Una persona debe de rendirle cuentas únicamente a un jefe. No puede escuchar dos voces y seguir dos indicaciones porque habría
una discordia y una mala organización. Eso es la unidad de mando. Luego tenemos la unidad de dirección, que es muy parecido. Esta hace referencia al enfoque y a la unidad de las actividades, es decir, todas deben trabajar hacia un mismo objetivo, detallado específicamente en el plan de acción. Los que se encargan de la dirección son los máximos responsables del plan y tienen la función de supervisar la evolución de las tareas planificadas para cumplir los objetivos establecidos. La unidad de dirección se refiere a el jefe superior, que es el encargado de velar para que el proyecto, para que el plan o la planificación pueda desarrollarse tal cual se ha escrito en lo que se plantea al inicio del año. En este caso, cobra mucha importancia la disciplina y la organización de los equipos. Esa es la unidad de dirección. Luego tenemos el principio número 6, se refiere a la subordinación del interés individual al general. En todo tipo de empresas existen diferentes clases de intereses, ya que cada empleado tiene intereses particulares, pero nunca debe prevalecer sobre los intereses de la empresa. Es decir, todas las personas dentro de una empresa pueden tener sus propios intereses, pero esos intereses no pueden estar sobre los intereses de la empresa. El empleado, la persona que hace parte de una empresa se debe a la empresa, debe de trabajar para la empresa y debe de hacer toda su función en pro de cumplir con las metas planteadas. Entonces, los intereses personales no pueden estar sobre los intereses de la empresa. Debe de prevalecer los intereses de la empresa antes que los intereses personales. El séptimo principio es el séptimo de remuneración. Remuneración viene de la palabra pago, de vengar un sueldo. Es importante contar con empleados que estén motivados y que sean totalmente productivos. La remuneración debe ser coherente y justa para todos. De acuerdo al trabajo desempeñado, la remuneración, el pago de los empleados debe de ser justa para que se sientan felices en sus trabajos y de esta forma aumente la productividad. Si un empleado está contento con su sueldo, se va a esforzar de una manera doble para poder sacar adelante la empresa. Pero si un empleado no está satisfecho con su sueldo, posiblemente no haga bien su trabajo. Ese es el principio de remuneración, donde cada empleado debe de tener un pago justo de acuerdo a la función que desarrolla. Luego está el principio de jerarquía. Fayol exige un respeto máximo a los mandos más altos, estableciendo así una línea muy clara de autoridad. Jerarquía viene de un orden de autoridad. Ustedes saben o se imaginan que dentro de una empresa siempre están los jefes, el gerente, el subgerente, los gerentes de los diferentes departamentos de producción, los supervisores, los empleados. Entonces, cada uno de ellos tiene un nivel de autoridad y ese nivel de autoridad se le llama jerarquía. Debe de haber una jerarquía dentro de toda empresa para poder tener un orden. Yo les ponía la clase pasada el ejemplo que en el Instituto Diocesano hay una jerarquía. En esa jerarquía, en ese orden de autoridad, primero se encuentra el padre rector, luego está la directora, luego está el subdirector, luego estamos los maestros, luego los padres de familia y luego están los estudiantes. A ese nivel de autoridad o niveles de autoridad se le llama jerarquía. Luego tenemos el principio de centralización, el principio 9. La autoridad a la hora de tomar decisiones debe de estar repartida de forma equilibrada y coherente, sobre todo en empresas grandes con mayor volumen de negocio y personal. Para ello, Fayol propone la centralización, que implica una cierta concentración de autoridad en manos de la parte más elevada de la jerarquía. Pero sin duda, en algunos casos, dicha autoridad debe delegarse, siendo la estructura de cada entidad para un correcto funcionamiento. Hay que mantener la autoridad en manos de los niveles de jerarquía pertinentes. Centralización viene que las decisiones más importantes deben de tomarse prácticamente con una sola persona o un grupo de personas encargadas del liderazgo o de la gerencia de la empresa. No se pueden tomar decisiones si la empresa tiene diferentes departamentos de producción, de venta, de contabilidad. Cada departamento no puede tomar sus propias decisiones, ya que las decisiones deben de ser centralizadas. Es decir, el jefe que está en el nivel más alto, en el nivel jerárquico, es el que debe tomar las decisiones. Ese es el principio de centralización. Luego tenemos el principio número 10, que es el principio de orden. Cada empleado debe de tener los medios y recursos necesarios para poder desarrollar
de forma adecuada las funciones que se han designado. Además, cada uno debe de ocupar el sitio de trabajo que sea adecuado según sus puntos fuertes y capacidades. Para que un empleado pueda desarrollar bien su trabajo, debe de contar con los recursos necesarios para desempeñar su función. A eso se le llama principio del orden. Y también debe tener un espacio específico en el cual va a desarrollar la función que se le ha delegado. Luego tenemos el principio 11, que es el principio de equidad. La palabra equidad viene de igualdad. Remarca que los trabajadores deben de ser tomados en todo momento con equidad, tratados con equidad, amabilidad y por igual, independientemente de su función o procedencia. Dentro de la empresa, si bien es cierto, hay niveles de autoridad, a cada empleado debe de tomársele en cuenta como la persona que es, con sus... cada persona tiene sus deberes, también tiene sus derechos. Entonces, dentro de la empresa debe de prevalecer los derechos de los empleados. Debe ser tratado de forma justa, de forma equitativa y no poder discriminar a nadie sin importar cuál es su función y sin importar cuál es su procedencia. Luego tenemos el principio de estabilidad. Este principio fundamental hace referencia a la importancia de la estabilidad del personal, es decir, de la especialización. Remarca que una elevada rotación puede perjudicar un correcto funcionamiento de las áreas y reducir de forma notoria la seguridad que sienta la persona en el lugar de trabajo. Toda persona debe de contar con un espacio adecuado para su trabajo y un lugar seguro. No puede exponerse a un trabajador a realizar un trabajo en el cual pueda arriesgar su propia vida, parte de su cuerpo, sin darle los recursos necesarios. Aparte de eso, todo trabajador debe tener estabilidad laboral y para ello se elabora un contrato, se firma un contrato donde se detallan cuáles van a ser las funciones y cuáles van a ser los derechos que va a tener cada trabajador para que pueda tener estabilidad. Luego tenemos el siguiente principio, que es el principio de iniciativa. La iniciativa de forma clara, la importancia de la iniciativa de cada trabajador para realizar tareas. Usted sabe que la iniciativa es la habilidad que tiene cada persona de realizar mejor su trabajo. Si bien es cierto, hay lineamientos, hay procesos para desarrollar las funciones, cada empleado debe de tener iniciativa. No esperar que le digan lo que tiene que hacer ni cómo hacerlo, sino que debe tener iniciativa para poder desarrollar mejor su trabajo. Esta iniciativa tiene que ver con las cualidades, con las habilidades y con la creatividad que puede tener cada empleado dentro de una empresa. Y el último principio es el espíritu de cuerpo. En este caso se promueve el trabajo en equipo, esencial para que haya colaboración y participación en todos los aspectos. Además, es vital para la unidad entre todos los miembros de la empresa. De esta forma, se contribuye a un buen desarrollo de la cultura empresarial y favorece en cierta medida la confianza que puedan tener unos con otros. Espíritu de cuerpo significa que en la empresa es un solo cuerpo y todos son miembros de un solo cuerpo, el cual van a ayudar para que este cuerpo, que es la empresa, tenga un solo funcionamiento y pueda alcanzarse las metas establecidas. Todos pueden desempeñar una diferente función, pero deben ir en pro de los mismos intereses. Ese es el espíritu de cuerpo. Los 14 principios fundamentales de Fayol buscan un concreto desarrollo de los métodos de dirección que han llegado hasta nuestros tiempos siguiendo sus bases. Cada principio tiene en cuenta el factor humano, ya que son personas en las cuales recae cada uno de estos 14 principios y son ellos los que deben de llevar a cabo cada uno de ellos para que la empresa debe tener un mejor funcionamiento. Luego de los 14 principios le he colocado en este documento la administración pública y la administración privada. Le voy a dar lectura rápidamente qué es la administración pública. La administración pública se refiere por administración pública como el conjunto de organizaciones públicas, la misma palabra lo dice, que realizan la función administrativa y gestión del Estado. ¿En qué consiste la administración pública? La administración pública tiene que ver con todas las empresas que pertenecen al gobierno, al Estado, como por ejemplo las escuelas públicas, los hospitales nacionales, el seguro social. También podemos tomar en cuenta la parte judicial, los juzgados, las alcaldías. Todas esas son empresas públicas porque pertenecen al Estado. Pero eso no quiere decir que no van a cumplir los principios de administración y no van a llevar una administración
adecuada. La administración pública tiene objetivos de servicio a la comunidad, ya que proporciona servicios sociales para toda la colectividad. Muchos de estos servicios son intangibles, por los cuales el público consumidor no paga honorarios. En la empresa pública nunca, o en su mayoría de veces, se va a pagar por obtener un servicio, ya que estas empresas públicas subsisten, se mantienen, se sostienen de acuerdo a los impuestos que cada ciudadano, en este caso de nuestro país, paga al Estado. Con nuestros impuestos se paga a los doctores, a los profesores de instituciones públicas, a los abogados, a los jueces, a los diputados, a los empleados de la alcaldía. Entonces, no es necesario cancelar un pago para obtener un servicio, ya que la administración pública es al servicio de la comunidad. Eso es la administración pública. La administración pública se caracteriza por la reglamentación rígida, que no puede cambiar la voluntad, sino que está sometida a los rigores del gobierno, que es quien indica los lineamientos a seguir en materia administrativa. Es decir, quienes colocan o quienes ponen las reglas, las leyes dentro de las empresas públicas es el mismo gobierno. Las instituciones públicas no tienen en su totalidad autonomía, ya que las decisiones se toman de forma centralizada, es decir, de parte de los ministros de cada una de las carteras de Estado. La característica fundamental de la administración pública es que actúa tutelarmente sobre la administración privada. La pública actúa sobre la administración privada, ya que toda empresa privada debe de sujetarse a los lineamientos que genere el Estado. Y de una vez podemos darle lectura en qué consiste la administración privada. La administración privada se refiere a organizaciones privadas que realizan funciones administrativas y gestionan recursos propios para la prestación de un servicio privado. Esta tiene ingresos propios gracias al giro de dicha entidad o al capital privado y teniendo ánimos de lucro, donde la comunidad debe pagar por dicho servicio o producto. Eso es una característica principal de una empresa privada, que la comunidad, para poder obtener un servicio o un producto, debe de pagar por él. Cuando hablamos de empresa privada, nos referimos a empresas que no pertenecen al gobierno, sino que tienen un propietario individual. Una persona es dueña de una empresa, significa que esa empresa es una empresa privada, porque no pertenece al Estado, y la mayoría de empresas privadas buscan, la finalidad es obtener lucro, o sea, obtener ganancia. La administración privada tiene objetivos de lucro. Aquí está, ¿ven? Tiene objetivos de lucro. La parte lucro, la palabra lucro significa ganancia, obtener un beneficio. Y lucha por aplicar eficientemente los métodos y técnicas de la ciencia administrativa. La administración privada requiere de la administración pública para existir, lo que les mencionaba anteriormente. La administración privada requiere de la administración pública. ¿Por qué? Una empresa privada debe de pagar impuestos, debe declarar IVA. ¿Y en qué instituciones se declara el impuesto y el IVA? En las instituciones del gobierno, es decir, la administración pública. Debido a estas circunstancias, la administración privada en algunos casos es más eficiente que la administración pública. Usted sabrá o se ha dado cuenta que las instituciones privadas funcionan mejor o prestan un mejor servicio que la empresa pública. ¿Por qué? Porque la empresa privada requiere de la satisfacción de sus clientes para que estos clientes puedan obtener sus productos o servicios, para que puedan pagar por ellos. Un ejemplo claro, en un hospital privado prestan mejor servicio que un hospital público, porque el hospital privado tiene un mayor compromiso, porque la gente paga por ese servicio, a diferencia de un hospital público que el doctor presta un servicio sin cobrarle nada al paciente, solamente recibiendo un honorario del gobierno. Me quedan solamente 10 minutos. Aquí tenemos diferencias entre la administración pública y la administración privada. Aquí podemos darle lectura a cuál es la diferencia que hay entre ellos, pero puedo mencionarlas rápidamente. Las diferencias principales es que la administración pública es del Estado, son empresas del Estado, y la administración privada son empresas que tienen un dueño particular, una persona en específica.
Las empresas del Estado, la administración pública, no busca lucrarse, no busca ganancias, pero la empresa privada sí busca obtener una ganancia. El servicio en las empresas públicas es menos eficiente que el servicio que presta una empresa privada. Esas son una de las características principales o la diferencia que hay entre la administración pública y la administración privada. Voy a colocar en este momento la guía de trabajo que ustedes van a desarrollar para que podamos tener claro qué es lo que van a hacer y lo que me van a enviar. Aquí tengo, bueno, estoy compartiendo el mismo documento. Voy a salirme de acá. Compartir pantalla. Aquí está la guía de trabajo, solamente son 3 actividades las que va a desarrollar. La indicación es que cada una de las actividades debe realizarla de forma individual y enviarlas al aula virtual, no por correo ni WhatsApp. Por favor, necesito que lo envíen al aula virtual. Si alguno no cuenta con el recurso de internet, necesito que se apoyen entre ustedes y que hagan la actividad, se le envíen a un compañero y que ese compañero pueda hacerles el favor de subirlo al aula virtual. La primera actividad va a escribir un resumen de la importancia de la administración según Fayol. De acuerdo a todo lo que he leído y he platicado en esta tarde, usted va a escribir un resumen de lo que ha comprendido, cuál es la importancia de la administración dentro de la empresa según Henry Fayol. Número 2, va a completar el siguiente cuadro con los 14 principios de la administración. Aquí ya le doy un ejemplo. En el primer recuadro va a colocar el principio. ¿Cuál era el primer principio? Usted va a escribir cómo se llama el primer principio. En el siguiente recuadro va a escribir las características o una breve explicación de los principios. Y en el tercer recuadro usted va a escribir un ejemplo, es decir, va a escribir un caso donde se refleje la aplicación de ese principio dentro de una empresa. Si no se recuerdan cuál es el primer principio que mencionamos, para que tengamos una idea, es el principio de división del trabajo. División del trabajo. Voy a colocar aquí el recuadro. Nuevamente, aquí tenemos el primer principio de la división del trabajo. Entonces, va a colocar acá en el recuadro número 1 el nombre del principio. No entendí nada. Trabajo, aquí las características y luego va a escribir un ejemplo de alguna empresa donde usted ha observado que cumplen este principio. Puede ser una empresa que usted haya visto real o imaginarse un caso de una empresa donde se cumpla cada uno de los principios. Y en tercer lugar, únicamente va a elaborar un esquema o un mapa conceptual con el tema administración pública y privada. Puede desarrollar un mapa conceptual, un esquema de llaves para poder resumir el tema administración pública y privada. Esa es la actividad que ustedes van a desarrollar a partir de ahora y van a tener hasta el día viernes para poder subir las actividades. Ya me quedan solamente como 4 o 3 minutos. Voy a dar el espacio en este momento para que pueda alguien quizás activar su micrófono. Si tiene alguna pregunta la pueda hacer. O si no, finalizamos la conferencia para que ustedes puedan descargar los documentos y quedarse trabajando. Las notas de las actividades anteriores se las voy a colocar ahí en el aula virtual. Les voy a, al menos lo que he estado haciendo es chequeando quiénes lo han enviado y quiénes no, para poderles ir poniendo su nota que han enviado las tareas. No sé si hay algo que agregar, alguna pregunta. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Actividad? Profe. Dígame. Profe. Sí, dígame. Lo escucho. Diego. ¿Lo podemos hacer en Word? No soy yo. Lo ideal es que lo Edgardo. hagan en la computadora de una sola vez para que lo puedan subir. Lo ideal es que lo hagan en Word de una sola vez. Solo los que no tienen computadora les va a tocar hacerlo en el cuaderno y mandar las capturas. Ok, ahora el detalle es que no entendí. ¿El que no entendió, amigo? Hola. Bien, está sencillo, solamente guíese con el documento que está ahí.
puede recordar algunas cosas que yo he mencionado. Voy a subir siempre el video al aula virtual para que puedan retomar ideas acerca de las características de cada principio. No quiero que copie Profe, exactamente lo todo que lo que pasa es esté. que cuando estaba explicando estaba como la señal muy trabada acá. Bien, entonces igual el video Pero- va a estar puesto en el aula virtual, no se preocupe, ahí puede reproducirlo para que puedan tomar ideas acerca de las características de la administración. Ah, ok. Si no hay más preguntas, ya la conferencia dura solo 40 minutos, ya está a punto de finalizarse. ¿Algo más que agregar? Pues hay que ver la cadena otra vez porque... Bien, aquí están escribiendo algunos en el chat. Quiero ver Adiós, si tiene que chicas. ver con las preguntas. Hola, mi amor. Bien, con la señal sí ahí no podría ayudarles, pero con lo único que puedo hacer es subir el video a YouTube para que ustedes puedan luego reproducirlo. De mi parte es todo, jóvenes. Gracias por estar pendientes. Los que no han podido conectarse, porque solamente hay 22 en línea, les invito a que puedan comunicarles que ya están las actividades en el aula virtual y los documentos para que puedan trabajar. Así que nos quedamos hasta acá. Ha sido un gusto. Cualquier cosa estoy a sus órdenes.